es momento de hacer un diagnóstico y análisis sobre encuesta Razones del Voto al Congreso 2020. Es por esa razón que nos encontramos con Hernán Chaparro, él es jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a hablar sobre este estudio que realizan ustedes precisamente sobre las razones de voto al Congreso de la República. ¿En qué área se ha desarrollado? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuáles son sus características? Sí, mira, es la encuesta que hacemos este año con la República, que nos contrata el estudio. Son 6 estudios al año. Ese es el estudio, el primero del año, de febrero. Y se hizo, como siempre, en 1.200 casos que están distribuidos en las diferentes macrozonas del país, tanto a nivel urbano como rural, ¿no? Entonces, es una primera mirada del conjunto del país y ver la gente en qué momento tomó su decisión, por quién votó, por qué razones, en fin. Perfecto. Vamos a ver y analizar un poco estos gráficos que ya ustedes nos han facilitado para ver más o menos cuáles son las razones de voto, en qué momento deciden los ciudadanos votar por un partido político o por un candidato. A ver si tenemos estos gráficos. Ya tenemos ahí el primer gráfico y este es el que se refiere a los sentimientos asociados a votar por un nuevo Congreso. ¿Por qué votan los ciudadanos? Mira, básicamente, como ves ahí, por un sentimiento de deber. Digamos que no es que la gente vaya así muy feliz, sino que cumple con un deber, con un compromiso, digamos. Solamente una cuarta parte, que es la segunda barra, dice satisfacción, porque ejercí mi derecho a votar, que serían los más entusiastas. Y después tienes un 28, si sumas no quiero pagar la multa o molestia, los que van pues con ánimo claramente negativo, ¿no? Entonces hay una especie de, más o menos, una cuarta parte muy positiva, otra cuarta parte un poco más negativa y un 44 que podremos ponerlo en neutro, digamos, que va para cumplir, digamos, ¿no? Bien, en todo caso, cuando se tiene el indicador de que lo hizo porque es su deber, ¿es como decir que lo hicieron por un deber patriótico o más porque tienen que hacerlo? Mira, eso tenemos que profundizar la investigación. Normalmente nosotros juntábamos, no quiero pagar la multa con es mi deber. Pero en el IEP hay un núcleo donde se discuten las preguntas, se ven los aspectos técnicos y vimos que mejor era separar esto para diferenciar, y creo que mejor separarlo y más bien a futuro podremos indagar qué significa para ti esto de deber, ¿no? Quién sabe dividirla en dos eventualmente, en deber, como tú dices, ¿no? Deber por cumplir, digamos, o deber porque me siento orgulloso de cumplir con este deber, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo estos gráficos. Vamos con la siguiente, porque en este gráfico vamos a ver cuándo deciden los electores su voto, y estamos refiriéndonos en este caso en el contexto de las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero pasado. Así es. Mira, acá hay como un patrón, ¿no? Nosotros en diciembre de 2019 en el IEP preguntamos en qué momento decidió usted su voto en las elecciones para regionales, municipales del 2018. En ese momento la gente nos dijo, la mitad dijo entre el domingo anterior y el domingo de la votación. De nuevo con esta forma de preguntando siempre al detalle y luego nosotros haciendo el cálculo, y bueno, el cálculo da 50%. Así que esto es consistente. En este caso ha sido 55, es la tendencia, digamos, entre, mira, el fin de semana anterior, después del último debate, que es domingo, y el domingo de la votación. Quinta parte decide el mismo día, una quinta parte, ¿no? ¿Y la cola podría ser? La cola, sí, es básicamente la cola, ¿no? O sea, oyendo, ¿no? al local, pero el 55%. Y eso está en la línea de el nivel de desinformación que hay, y que tiene que ver con lo que yo creo que el Congreso, los partidos políticos, el Ejecutivo, tienen que mirar como lo preocupante, ¿no? Esta desconexión de la gente con lo político, ¿no? O sea, ¿qué democracia podemos tener si la gente no está ni informada, ¿no? Y decide a último momento? Eso creo yo. Pero la desinformación va más por parte de las instituciones, por parte de los medios, o por parte del propio ciudadano que no busca de repente estas alternativas que se ofrecen. No, es la gente que no busca, pero mira, por otros estudios que hemos hecho, lo que tú ves es que la gente está muy desconfiada, principalmente de los políticos en general, si están en el Congreso o en el Ejecutivo. Entonces la gente
lo que hemos podido incluso medir es que en la medida que la gente percibe que los políticos no se preocupan por la agenda ciudadana, la gente se distancia más de la política. Entonces, oye, tú no te preocupas por mis temas de seguridad, salud, educación, ordenamiento del país, entonces yo me dedico a lo mío y hago lo que puedo en mi vida cotidiana, porque veo que tú no lo vas a resolver. Entonces, eso genera mucha distancia. Entonces, en síntesis, la percepción de ineficiencia de las instituciones hace que la gente se distancie y se dedique cada uno a lo suyo. Y eso, la verdad, no es bueno ni siquiera para la convivencia, ¿no? Porque eso quiere decir que en lugar de estar viendo una agenda común, porque hay problemas, ponte esto del coronavirus, supone mucha coordinación, supone confianza en ciertas cosas, actuar de manera conjunta. Si la gente busca resolver el tema cada uno por su lado, mal para todos, ¿no? Bien, vamos a seguir analizando estos resultados y en estas elecciones congresales que fueron extraordinarias, claro, que tenemos que resaltar, hubo el voto preferencial. ¿Las personas utilizaron este voto preferencial o no lo utilizaron en su totalidad? Mira, casi el 40% te dice que sí. Ahora, esto contrasta y puede ser un poco un indicador de cómo la gente se vincula con lo electoral. Nosotros hemos preguntado por esto antes, ¿no? Marzo de 2016, antes de las elecciones de abril presidenciales. En diciembre de 2019 lo preguntamos de nuevo y en ambos casos salía 27%, aprox una cuarta parte que decía yo lo usaría. Ahora hemos preguntado después, ¿no? Entonces, y mira, casi 40, o sea, 38% que te dice sí lo utilicé. Creo que eso tiene que ver con, como la gente está muy distante de los partidos y desconfiada, ha estado pensando en los candidatos, ¿no? Oye, me gusta este o el otro, aquella o él, ¿no? Entonces, y por lo tanto, quién sabe, eso ha llevado a que se use un poquito más eventualmente. Bien, pero sin embargo se evidencia que un 59% no habría votado, no habría hecho uso del voto preferencial. No, votó por el partido y ya está. También significaría desinformación, falta de interés. No, no necesariamente, porque puede que la gente diga, mira, yo confío, por ejemplo, vamos a verlo eventualmente más adelante, pero hay gente que se preocupa más por el partido que por el candidato y confía en una cierta marca partidaria, vamos a llamarlo así, y con eso le es suficiente. Entonces, yo te diría que no necesariamente tiene que ver con falta de información, sino una forma diferente de vincularte, digamos, ¿no? Bien, precisamente la siguiente imagen se refiere a esto, ¿no? Si los electores votan por un candidato en especial o votan por la organización política en sí. Está como dividido mitad-mitad, grosso, ¿no? 40-45, digamos, claro, son 5 puntos, pero en general tú ves como son dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia que ve el partido y una tendencia que mira el candidato. Bien, y esta respuesta también está dividida, ¿no? Las frases que se podrían dar y que se podría decir es la que dice, primero me fijé en el candidato y luego vi en qué partido estaba para votar por él o ella, sí. Lo que representa que a veces los candidatos también ponen a figuras conocidas, así, ¿no? Así es. Eso es muy cierto, así es. Y mira el caso que fue Podemos, en el caso de Urresti, muchos han votado por él, posiblemente ni se conocían el símbolo, ¿no? Bien, y la segunda que dice, primero me fijé en el partido y luego vi qué candidatos estaban postulando en esta lista. Esto ya también es el tema de afiliados o militantes de cierto partido que vienen año tras año votando por ellos. Bueno, y implica un nivel de relación con la agrupación política, ¿no? O sea, yo confío en la agrupación y dentro de eso voy a ver qué hay, pero confío en la agrupación, sí. Bien, vamos a ver el siguiente gráfico, qué es lo que tenemos. Porque aquí también se habla de que la mayoría de encuestados cree que los que cambiaron su opinión de votar en blanco o viciado y eligieron un partido lo hicieron por rechazo a los partidos políticos o al Congreso anterior. Así es. Y mira, y acá no está diferenciado, pues acá es lo que todos perciben, pero también tenemos el análisis entre la gente que votó finalmente en blanco o la gente que cambió voto. Y la verdad no lo hemos presentado para no llenar de números el cuadro y sobre todo, pero porque es prácticamente igual. O sea, ese 43 más el 5 de abajo, casi la mitad de la gente dice que es que si cambió de voto al final, esa última semana, que terminó decidiendo votar por alguien en lugar de votar blanco viciado, es porque no quería que grupos que se habían comportado de una manera inadecuada en el Congreso anterior vuelvan. Eso tiene, la verdad, nombre y apellido.
pero revela, creo yo, y es un buen mensaje para el Congreso que se va a instalar en estos días, de que lo que no quieren es una repetición de lo que hubo antes, ¿no? Efectivamente, y evidencia el rechazo clarísimo y se podría decir el apoyo de repente a la medida del cierre del Congreso de Martín Vizcarra. También es un reflejo de eso, sí. Bien, vamos a ver el siguiente gráfico, a ver qué es lo que se puede apreciar. Solo entre quienes no votaron, razones por las que no se votó, el 61% debido a factores externos, 20% porque la política no le interesa. Así es. Mira, Fernando Tuesta es alguien que ha insistido mucho, y esta es una data que confirma su planteamiento, de que la gente no vaya a votar no es un signo de desafección o rechazo, sino que hay problemas materiales. O sea, puede que en algunos hay algo, pero en general tú estás viendo 60% redondeando, te dice que mira, o fue el clima, o estaba enfermo, o la verdad es muy lejos, me es complicado, en fin, problemas operativos que hacen que la gente no vaya. Igual hay que mirarlos, ¿no? O sea, OMPE tendrá que actuar sobre eso, porque es cierto que igual ha aumentado un poco, pero no es un indicador, digamos, estrictamente de actitudes políticas, sino más bien de problemas de otro tipo, ¿no? Entre ellos figuran que es complicado ir a votar por temas de clima, de salud, de distancia, incluso el tema geográfico podría encierra terminar. Estos, o sea, en general, digamos, la data oficial ya que se ha publicado OMPE, permite ver cómo en zonas de sierra o selva eventualmente el anseautismo ha sido mayor, ¿no? Justamente porque puede ser una combinación, ¿no? Vimos el cuadro primero, la gente no es que esté saltando por ir a votar, y si encima tiene una dificultad material, ya pues tira la esponja, digamos que no va a hacer mucho esfuerzo, ¿no? Bien, vamos a ver el último cuadro, a ver qué es lo que evidencia, y se trata de esto que ya conversábamos, ¿no? Del perfil sociodemográfico de los votantes. ¿Qué indica? Bueno, mira, ahí lo que tienes, básicamente, para mí lo interesante es, acá juntamos todos los que votaron por algún partido, no importa cuál, pero marcaron algo. Y que es la segunda columna, votó por un partido. Y la tercera columna es gente que marcó blanco o viciado. Bien. Por otros análisis, lo que hemos visto es que la gente, bueno, no sacaron el cuadro, pero ahí está, que la gente que marca blanco o viciado es una gente que rechaza a todos los partidos políticos. Le molestan los partidos políticos en general. La otra gente no. Entonces, ese rechazo, si tomamos la columna de voto blanco viciado, ¿a quién rechaza? Además encierra, es gente que ya lo había decidido desde el comienzo, ya tenía una actitud definida, y mira qué interesante, es lo que te hablábamos al comienzo, gente que no le interesa la política, pero porque está molesta con la política, o, lo que yo digo medio en broma, pero es en serio, están viendo novela turca, o sea, ya no les interesa, están viendo otra cosa. Están ocupados en sus asuntos. Porque ya no quieren ni molestarse. Bien. ¿No? Entonces, bueno, esa es la gente que terminó votando en blanco, ¿no? Bien. Si se puede hacer un análisis general de este estudio, ¿cuál sería? Que yo creo que hay un clima, digamos, no positivo, negativo o neutro, de desafección respecto a la política, que creo que por lo tanto es el comportamiento en el Congreso, pero en el Ejecutivo y en general la performance del Estado, diría yo, en su conjunto, que tiene que volver a conquistar a la ciudadanía, pero a partir de hechos, ¿no? O sea, los vínculos se han distanciado y con promesas y puro texto la gente no va a volver a confiar, tiene que ver, y eso, termino con esto, es un proceso de largo aliento, no es una cosa que se construye de un día para otro. Que tiene que comenzar con este Congreso y también con el Ejecutivo seguramente. Así es. Bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos conversado sobre el diagnóstico y análisis de la encuesta Razones de Voto al Congreso 2020 con Hernán Chaparro, jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruano.